Esta es nuestra primera clase sobre la prueba de transición en el eje de números y vamos a hablar sobre números naturales. Este es nuestro primer conjunto numérico porque es el más básico y el que usamos para contar. Van de uno en uno y tienen varias características que necesitamos recordar. Primero que nada, que tiene un inicio. Inicia en el 1 y va avanzando de una unidad. Por eso todo número natural tiene un sucesor denominado n más 1, donde n representa un número natural cualquiera. Por ejemplo, el 4, el sucesor sería 4 más 1, 5. El sucesor de 5 sería 5 más 1, 6, y así sucesivamente podemos llegar al infinito y más allá. Y tercero, todo número natural tiene un antecesor n-1 excepto el 1, porque el 1 es el primer número, no hay nada antes. Pero el antecesor es 1 menos, es decir, si tomo el 8 como número natural, 8 menos 1 me daría 7, que sería el antecesor, y el antecesor de 7 sería 7 menos 1, que sería 6. También debemos recordar que trabajamos con un sistema de numeración decimal. Es un sistema posicional, que quiere decir que en un número de varios dígitos, entonces, o de varias cifras, cada cifra, según su posición, representa un valor distinto, que se va multiplicando por una potencia de 10. En este caso, si tenemos las unidades, se multiplican por 10 elevado a 0, que es 1. Las decenas se multiplican por 10 elevado a 1, que es 10. Las centenas por 10 elevado a 2, que es 100. La unidad de 1000 por 10 elevado a 3, que es 1000. Luego sería por 10 elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6. Esto quiere decir que el valor del 27, el 7 vale solamente 7, pero el 2, por estar a la izquierda, vale 2 por 10, que sería 20. 127 sería el 1, en este caso valdría 100, porque sería 10 elevado a 2, 2 por 10 elevado a 1, que sería 10, más 7, y así si vamos agregando términos vamos a tener que multiplicar por potencias más grandes de 10. Veamos un ejemplo. Dice aquí, si el triple del sucesor de 4 se le resta el antecesor de 7, se obtiene. Y tenemos que ver cuál de estos es el resultado. Para esto primero debemos identificar bien nuestra información. Nos dicen, el triple del sucesor de 4 se le resta el antecesor de 7. Y aquí tenemos que lo que está aquí es la operación que tenemos que hacer entre estas dos cosas. Entonces, partamos. El triple significa multiplicar por 3. El sucesor de 4 sería 4 más 1. Recordemos que el sucesor es n más 1. En este caso, n sería 4 y 4 más 1 sería 5. Se le resta el antecesor de 7. El antecesor es n menos 1. Da 7 menos 1, que sería 6. Multiplicamos 3 por 5, 15. Menos 6 sería 9. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso sería la C. Veamos otro ejemplo. Dice, si A es un número de 2 dígitos, en que el dígito de las decenas es m y el de las unidades es n, entonces el valor de A más 1 es. Entonces nuestros datos aquí son que tenemos la decena es m y la unidad es n. Es la unidad. Entonces voy a tener que A es igual a un número de 2 cifras. Voy a hacer aquí donde estarían las unidades y las decenas. Dice que m es la cifra de las decenas y la unidad es n. Por lo tanto, el valor de A, que es lo que hablábamos recién, sería la unidad, queda exactamente igual porque se multiplica por 10 elevado a 0, más la decena pero multiplicado por 10, que serían 10n. Ese sería el valor de A. Ahora para A más 1, lo que tendríamos que hacer es a este valor sumarle 1, 10m más n más 1. Y este sería el valor de A más 1, que es la alternativa B. Y estamos listos. Continuemos.
Los números naturales se dividen en dos grandes grupos, los números pares y los impares, que es importante reconocer. Los pares son todos los múltiplos de 2, es decir, los que van de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Y los impares son los que van quedando en medio, es decir, los que no son pares. Si tenemos, por ejemplo, los pares 2, 4, 6, 8, 10, etc., los impares son los que van a ser el sucesor de un par o el antecesor de un par, es decir, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, etc. ¿Qué tenemos que reconocer de estos? Es que si trabajamos solamente con pares, siempre va a predominar el resultado par. Es decir, si sumamos o restamos números pares, el resultado es par. Y si multiplicamos números pares, el resultado también es par. No pasa lo mismo con los impares, porque si sumamos o restamos números impares, el resultado va a ser par. Y si multiplicamos números impares, el resultado es impar. Tengamos en cuenta que si combinamos pares con impares, en la multiplicación predomina el número par. Es decir, si multiplico par por impar, el resultado es par. Pero los impares predominan en lo que es sumas y restas. Es decir, si sumamos pares con impares, el resultado va a ser impar. También si lo restamos. Ahora, no es necesario que te aprendas toda esta información, porque en el caso de los pares o impares es mucho más fácil trabajar con ejemplos, es decir, dando un valor numérico que nos represente a los pares y a los impares. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejercicio que dice, si A y B son dos números naturales impares, entonces, ¿cuál o cuáles de las siguientes expresiones representan siempre un número par? Veamos cuáles son nuestros datos. Nuestros A y B son dos números impares. Y tenemos que buscar cuáles de estas expresiones son siempre un número par. Siempre pares. Eso quiere decir que no puede haber opción a falla. Estamos hablando de números naturales, por lo tanto estamos hablando de números desde el 1 en adelante, así que no debería haber mucho problema. Así que vamos a darle valor a A y a B. Son impares, así que podría ser el 5 y el 1, ¿sí? Puse el A mayor que el B porque tengo que restar A menos B, y recordemos que en la resta el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo. En este caso, entonces, si yo sumo 5 más 1, me da 6. Impar más impar da como resultado un número par. Por lo tanto, esta opción es par. Segunda opción. 5 menos 1 sería, en este caso, 4. Y el 4 también es par, por lo tanto el resultado aquí es par. A por B, es decir, 5 por 1. 5 por 1 es 5. En este caso nos dio un número impar. Y por último, voy a tomar A. 5 más 1 sería 6, que es par. Por lo tanto, ¿cuáles son las opciones que sí que me dan un número par? Sería la 1, la 2 y la 4. 1, 2 y 4, alternativa D. También podemos ver las operaciones que se pueden hacer en los números naturales, aunque ya las hemos usado en los casos anteriores. Tenemos la adición y la sustracción. En el caso de la adición, los números que se están sumando se llaman sumandos y el resultado se llama suma. En el caso de la sustracción, el primer número se llama minuendo, el segundo sustraendo y el resultado se llama resta o diferencia. Tengamos en cuenta que en el caso de los números naturales, el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo.
si no, no funciona. La adición tiene varias propiedades dentro de los números naturales. La primera es la de clausura, también se le llama cerrada o ley de composición interna. Y dice que si tengo dos números naturales y los sumo, el resultado pertenece a los números naturales. Cosa que no pasa con la sustracción. Si yo resto dos números naturales, no siempre el resultado está en los naturales. Si cambio que A sea menor que B, ya no estaría dentro de los números naturales. Tiene otra propiedad que es la asociativa. La asociativa dice que no importa en qué orden yo comience a hacer la operación, el resultado va a ser el mismo. Si empiezo con los dos primeros o con los dos últimos, el resultado da igual. Esto nos permite trabajar de diferentes maneras al tener ejercicios con más de 2 dígitos. Y por último, la propiedad conmutativa, que dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Es decir, si yo sumo 3 más 2 o 2 más 3, el resultado es exactamente el mismo. Reconocer las propiedades nos va a ayudar en la parte de álgebra, así que siempre hay que poner atención en cuáles son las propiedades que se cumplen con cada operación. Otras operaciones son la multiplicación. Recordemos que la multiplicación es una suma reiterada, es decir, cuando hablamos de A por B, significa multiplicar el primer número tantas veces como dice el segundo. En este caso, B veces. ¿Sí? 3 por 2 significaría sumar el 3 2 veces. Ahora, estos números se llaman factores y el resultado de la suma se llama producto. Y cumple con varias propiedades también. La de clausura, es decir, si multiplico dos números naturales, el resultado es un número natural. La asociativa, que nos permite empezar por cualquier lado nuestra multiplicación y el resultado se mantiene. La conmutativa, que dice que si cambiamos el orden de los factores, el producto se mantiene. Y agregamos la distributiva de la multiplicación respecto de la adición, que dice que si voy a multiplicar un número por una suma, es lo mismo que multiplicar por cada uno de los elementos de la suma. Como les dije, estas propiedades nos van a servir mucho en álgebra. Y la otra operación básica es la división. A dividido en B es igual a C, siempre y cuando se cumpla que C por B es igual a A. Esto es lo que nos permite hacer la división, es decir, cuando busco, por ejemplo, 15 dividido en 3, estoy buscando un número que al multiplicarlo por 3 me resulte 15. Entonces ya puedo saber que es 5, porque 5 por 3 es 15. Ese es el concepto de división. Y nos va a permitir entrar en dos conceptos importantes, que son los múltiplos y los divisores. Los múltiplos son los siguientes. Decimos que A es múltiplo de B si A es igual a B por X, donde X es un número natural. Es decir, existe un número que si yo lo multiplico por B, me resulta A. Por ejemplo, 10 es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque existe el 2, tal que 2 por 5 es 10. ¿Sí? Obviamente la cantidad de múltiplos de un número es infinita. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos sacar todos los múltiplos que queramos y basta con multiplicar el 5 por cualquier número para obtener otro múltiplo. Por ejemplo, 5 por 1 es 5, así que el 5 es múltiplo de 5. 5 por 2 es 10, así que el 10 es múltiplo de 5. El 15 es múltiplo de 5 porque 5 por 3 es 15 y así sucesivamente. Los divisores, en cambio, se parece bastante la definición, pero es al revés. Decimos que A es divisor de B si B es igual a A por X. Es decir, existe un X que si lo multiplico por A, que es el divisor, resulta ser B. Entonces, si 10 es múltiplo de 5, 5 es divisor de 10. Los divisores, a diferencia de los múltiplos, son un número finito, es decir, yo puedo calcular cuántos divisores va a tener un número y cuáles van a ser esos divisores. Por ejemplo, en el caso de los divisores de 10, si yo quisiera calcular todos los divisores de 10, tendría que tener, por ejemplo, el 1, porque 1 por 10 es 10, el 2, porque 2 por 5 es 10, el 5, porque 5 por 2 es 10, y el 10, porque 10 por 1 es 10.
Ese sería el conjunto de todos los divisores de 10. Según la cantidad de divisores que tenga un número, se clasifican los números naturales en 3 partes. En la unidad, en números primos y compuestos. Cuando hablamos de la unidad, me refiero al número 1, porque solo tiene un divisor, sí mismo, el 1. Los primos son aquellos que tienen solo 2 divisores, el 1 y sí mismos. O sea, si A es un número primo, los divisores serían el 1 y el A. Por ejemplo, el 7 es un número primo. Sus divisores serían 1 y 7. El 11 también es un número primo, sus divisores son 1 y 11. Así definitivamente. Y los números compuestos son aquellos que tienen más de 2 divisores. Entonces, a los normales que tiene todo número, que son el 1 y sí mismo, le tenemos que agregar números entre medio para que sea un número compuesto. Por ejemplo, el 4 es compuesto porque sus divisores son el 1, el 2 y el 4. El 21 es compuesto porque sus divisores son el 1, el 3, el 7 y el 21. Ahora, para encontrar estos divisores, nos sirven lo que son las reglas de divisibilidad. Existen reglas de divisibilidad que nos dicen cuándo un número se puede dividir por otro para casi todos los números, pero les voy a enseñar solamente 4, o más bien recordar 4. La regla de divisibilidad del 2, que dice que un número se va a poder dividir por 2 si termina en un dígito par, 0, 2, 4, 6 u 8. Un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Y un número es divisible por 10 si termina en 0. La regla del 10 en realidad la agregué porque es muy sencilla y te permite calcular fácilmente, por ejemplo, si tengo 2350, que este número, como termina en 0, se puede dividir por 10. Pero las que más vamos a ocupar son estas 3. ¿Por qué? Porque estos son números primos. Y los números primos son a los números como los colores primarios. Si tú combinas varios colores, o sea, colores primarios, obtienes todo el resto de colores. Así, los números primos, si los combinas, obtienes todo el resto de números compuestos. A eso se le llama el teorema fundamental de la aritmética, donde dice que todo número compuesto se puede escribir como un producto de números primos. Y encontrar ese producto de números primos se llama descomposición en factores primos. ¿Cómo podemos descomponer en factores primos? Vamos a hacer 2 ejemplos, el 24 y el 42. Para hacerlo vamos a usar una tablita y vamos a dividir el 24 solo por números primos. Para esto me voy a fijar en el 24 y veo que es un número par. Si es par, se puede dividir por 2, entonces divido por 2. 24 dividido en 2 es 12. Por lo que nuestro segundo dígito aquí nos va a quedar 12. Luego reviso el 12, también es par, así que se puede volver a dividir por 2. 2 por 6 es 12. Si se fijan, voy multiplicando como cruzado. 2 por 6, 12. 12 por 2, 24. Ahora la pregunta sería, ¿el 6 es par? También es par, así que también se puede dividir por 2. 2 por 3 es 6. Y el 3 es un número primo, así que puedo utilizarlo para dividir. 3 por 1, 3. Y aquí termina nuestra división. Quiere decir que la descomposición en factores primos del 24 es 2 por 2 por 2 por 3. Cuando tenemos varios números iguales, podemos usar notación de potencia. Repetir el 2 3 veces. Por lo tanto, la descomposición prima del 24 sería 2 elevado a 3 por 3. Veamos otro ejemplo. El 42. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver, el 42 también es par, se puede dividir por 2. 2 por 21 es 42. El 21 no es par, entonces tengo que ver si es divisible por 3. Para ver si es divisible por 3, lo que tengo que hacer es sumar sus dígitos. Tengo el 21 y sumo 2 más 1,
es 3 y miro el 3. ¿Ese 3 es múltiplo de 3? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque 3 por 1 es 3. Por lo tanto, si es divisible, puedo dividir por 3. 3 por 7 es 21. El 7 es un número primo, así que puedo dividir por 7. 7 por 1, 7, y se acabó nuestra división. Por lo tanto, la descomposición prima del 42 es 2 por 3 por 7. Por regla general podemos ir haciendo esto. Primero ver si se puede dividir por 2. Si no se puede, intentar con el 3. Si no se puede por 3, por 5. Y si no se puede por 5, intentar con el siguiente primo, que sería el 7. Luego vendría el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y así sucesivamente. Pero estos 3 los van a encontrar casi en todos los números, así que les recomiendo aprenderse estas 3 reglas de divisibilidad. Veamos un ejercicio. Dice, con respecto a los divisores de 9, es correcto afirmar que, y nos dan varias alternativas. Lo primero que deberíamos hacer es reconocer lo que nos están pidiendo, que son los divisores de 9. Entonces vamos a sacar los divisores de 9. Los divisores básicos que siempre vamos a tener son el 1 y el mismo número. Esos siempre van a estar ahí. ¿Qué otros números dividen al 9? Bueno, podemos analizar los números que están entre medio. Y esto te va a servir para poder identificar todos los divisores de un número. Entre medio está el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Entonces me pregunto, ¿2 por algo me da 9? No. 2 por 4 es 8 y 2 por 5 es 10, me paso. 3 por 3 es 9, así que el 3 va aquí. ¿Sí? 3 por 3 es 9. Pero luego 4 por 3 es 12, me paso. 5 me paso. 6 por 1 6, 6 por 2 12, me paso. 7 por 2 14 y 8 por 2 16, me paso. Así que el único divisor es el 3. Así que todos los divisores de 9 serían 1, 3 y 9. Ya que los tenemos, podemos analizar el resto de la situación. Para empezar, son 3 divisores, así que si dice que son 2, la descartamos. No es y no es. Y acá dice que son 4, así que tampoco es. Por lo tanto, nuestra alternativa es que son 3 y la suma de ellos es 13. Sumemos 9, 10, 11, 12, 13. Por lo tanto, esta es nuestra alternativa correcta. Este ejercicio apareció en la PSU del 2013, en la publicación oficial del DEMRE, para que lo tengan en cuenta. Veamos otro ejemplo. Un número entero P es divisible por 2 y es divisible por 6. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas? Veamos, si es divisible por 2, tiene que ser de la forma 2 por algún número, ¿ok? Y si es divisible por 6, tiene que ser de la forma 6 por algo. Entonces, veamos qué números podrían ser. Podría ser, por ejemplo, el mismo 6. 6 es 2 por 3 y al mismo tiempo es 6 por 1. Así que es divisible por 2 y es divisible por 6. Veamos otro número. ¿Qué otro número podría ser? El 12. 2 por 6 es 12 y 6 por 2 es 12. Incluso podría ser el 18, que sería 2 por 9, es 18, y 6 por 3, que es 18. Y podríamos encontrar más, porque si vamos viendo, son como en la tabla del 6. 2 por 6, 6 por 1, 6 por 2 y 6 por 3. Pero probemos con estos tres, no es suficiente con eso. Dice, estos podrían ser los valores de P, o algunos, podríamos encontrar más. La pregunta es, ¿P es divisible por 12? Dice que tiene que ser siempre verdadero, así que en todos los casos tendría que funcionar. 6 no es divisible por 12, porque 12 por 1 es 12 y ya me paso, así que aquí falló. P es divisible por 3. 3 por 2 es 6, así que funciona. 3 por 4 es 12, así que funciona. Y 3 por 6 es 18, así que funciona. Esta es verdadera.
Y por último me dice que P es igual a 6. Eso es falso. ¿Por qué? Porque también podría ser 12 o podría ser 18 o cualquier otro número que sea múltiplo de 6. Por lo tanto, la única alternativa correcta es la 2. Por lo tanto, la B es nuestra alternativa correcta en este caso. El mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes entre dos o más números y se compone del producto de los factores primos, comunes y no comunes de los números. Y el máximo común divisor es el mayor de los divisores comunes entre dos o más números y se compone del producto solo de los factores primos comunes de los números. ¿A qué me refiero con esto? Lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre 24, 36 y 18 y lo vamos a hacer con una tabla. Para esta tabla lo que vamos a hacer es dividir todos los números al mismo tiempo. Voy a empezar mirando el 24, ¿sí? Voy a poner mi atención aquí y voy a preguntarme, ¿el 24 es divisible por 2? ¿Es par? Así que sí se puede dividir por 2. Y voy a dividir. 24 dividido en 2 es 12. Y voy a seguir con el 36. ¿Se puede dividir por 2? Sí. La mitad de 36 es 18. Y el 18 también es par, así que se puede dividir, es 9. Dividí los tres números, así que voy a encerrar en un círculo este 2 porque es factor de todos los números. A eso le llamamos un factor común. ¿Ok? Ahora voy a hacer lo mismo con el 12. El 12 sigue siendo par, así que puedo dividir por 2. Y voy a ver si puedo dividir todos los números otra vez. 2 por 6 es 12. 2 por 9 es 18, pero 2 por nada me da 9, entonces el 9 lo voy a bajar. No lo puedo dividir, aquí no pude dividir, así que ese 2 no lo marco. Vuelvo al 6, el 6 es par, así que puedo volver a dividir por 2. Y sería 2 por 3, 6, pero el 9 no lo puedo dividir, lo bajo y aquí también. Luego el 3 es un número primo, así que voy a dividir por 3. 3 por 1 es 3 y aquí termina esta fila. 3 por 3 es 9 y 3 por 3 es 9. Aquí dividí los 3 otra vez, por lo tanto marco este porque sería un factor común. Como esta fila terminó, ya aquí no va a haber más factores comunes. Esto vamos a dividir solamente lo que queda. Sería 3, voy a dividir por 3, 3 por 1 3 y 3 por 1 3. Entonces tenemos que los factores comunes serían el 2 y el 3 y los no comunes serían el 2 y el 3. Entonces en el caso del máximo común divisor solo es el producto de los factores primos, o sea 2 por 3, que sería en este caso 2 por 3, 6. Y en el caso del mínimo común múltiplo sería el producto de los comunes y no comunes, o sea todos, que sería 2 por 2 por 2 por 3 por 3. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24 y 24 por 3 nos da 72. ¿Qué significa esto? Bueno, el mínimo común múltiplo lo que nos dice es que si tuviésemos, por ejemplo, en una carrera o tuviéramos turnos, yo cada 24 minutos, otra persona cada 36 minutos y otra cada 18 minutos, y partimos todos del mismo lugar, entonces cada 72 minutos nos vamos a juntar todos de nuevo en la partida. Eso es lo que nos dice el mínimo común múltiplo. Y el máximo común divisor lo que nos dice es cuál es el valor más grande en el que puedo repartir algo, ¿sí? Cuando tengo tres cosas con cantidades diferentes, como 24, 36 y 18. Por ejemplo, si tuviera dulces, 24 Kojak, 26 pastillas y 18 chocolates, ¿cuánto es el máximo que le puedo dar a todos para darles la misma cantidad? Esa sería la idea. Veamos un último ejemplo. Veamos un último ejemplo que dice: dados los números enteros 3, 6 y 18, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas?
Todos son divisores de 36, su mínimo común múltiplo es 18 y su máximo común divisor es 6. Vamos por partes. Veamos si el 36 se puede dividir por 3, 6 y 18. Habría que buscar 3 por cuánto me da 36. O también podemos revisar con la prueba de la divisibilidad. 3 y 6 me da, si yo sumo 3 más 6 me da 9 y el 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto sí se puede dividir por 3. Sé que 6 por 6 es 36 y 18 por 2 es 36, por lo tanto los 3 son divisores de 36. Esa es verdadera. Su mínimo común múltiplo es 18 y su máximo común divisor es 6. Bueno, eso tendremos que sacarlo. Vamos a hacer una tabla. Le vamos a dar un lugar a cada uno de nuestros números. Tenemos el 3, el 6 y el 18. Tenemos el 3, el 6 y el 18. Y vamos a buscar un número primo que divida al 3. Como el 3 es primo, puedo dividir por 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Y 3 por 6 es 18. Como los dividí a los 3, este es un factor común. Ahora, este ya se terminó, así que aquí ya no va a haber nada más común. Y vamos a continuar dividiendo por 2, que es el siguiente primo que aparece ahí. 2 por 1, 2. Y 2 por 3, 6. El 3 es primo, así que puedo dividir por 3 de nuevo. 3 por 1, 3. Entonces, el mínimo común múltiplo toma todos los factores comunes y no comunes. Esto sería 3 por 2 por 3. 3 por 2, 6 y 6 por 3, 18. Por lo tanto, sí, el mínimo común múltiplo es 18. Y el máximo común divisor toma solo los factores comunes, que en este caso solo es el 3. No es 6, por lo tanto esta es falsa. Nuestra alternativa correcta entonces sería solo 1 y 2, alternativa C. Y eso es todo por ahora. Espero que les haya servido. Nos vemos en la clase. Cuídense. Chau.